Hola, hola Esther Álvarez, ¿qué tal? Bueno, hoy seguimos con los directos de Instagram relacionados con el tema del silencio y vamos a charlar más que entrevistar con un maestro de maestros, un científico reputado de Venezuela, Edgardo, y maestro de yoga desde hace 25 años, de Ashtanga precisamente, tanto en Venezuela como acá en España. Y, y vamos a charlar sobre este hermoso tema que es el tema del silencio, del yoga y relacionarlo con la ciencia. Mira, ya se ha incluido él, así que directamente pues vamos a añadirle a ver si podemos. Hola Julio, ¿qué tal? ¿Qué tal Edgardo? ¿Cómo estás? Hola, ¿Qué tal amigo? muy bien. ¿Tú cómo estás? Bien, bien. Bien, Bueno, bien. queremos ver si la gente que se ha unido, si se Ajá, escucha bien. Nosotros vamos a comenzar con la charla, pero sí que os pediría a Julia, a Pasina Cruz, a Andara, que nos confirméis que se escuche bien y que se vea bien, ¿vale? Vale, perfecto. Ya nos han confirmado que se escucha bien. perfecto. Bueno, pues un saludo a todos los espectadores que nos están viendo y a todos los que nos vean en diferido, que me han comentado si lo dejaremos publicado en las redes y tanto Edgardo como yo lo dejaremos durante un tiempo para que lo podáis visualizar y si tenéis alguna duda o algún comentario, tanto ahora durante la charla como en días posteriores, pues estaremos los dos encantados de intentar responderlo. Entonces, primero me gusta hacer una presentación rápida de 5 minutillos cuando preparamos la reunión, pues, y organizamos las preguntas y los comentarios, pues la verdad que nuestra opinión de los dos fue que se nos iba a quedar corta. Así que voy a intentar ser breve en cada uno de los bloques de los que estemos hablando. Y bueno, básicamente comentar a la audiencia cómo nos conocimos. ¿Cómo nos conocimos? Cuéntalo. Sí, bueno, eh, bueno, en primera aproximación, este, estaba yo en una zona cerca de la casa, arriba Ujú, en el mirador, haciendo una práctica de yoga con una de mis alumnas ujú, y coincidimos en que ese día tú pasaste por allí ujú. y, y viste creo que observaste lo que estábamos haciendo un poco y nos preguntaste y consideré que fuiste bastante abierto y estableciste la comunicación y me agradó muchísimo tu forma de, de, de abrir ese contacto, esa relación y de verdad que te lo agradezco muchísimo
y la mm, aprecio con mi corazón, aprecio tu acción y, y bueno, desde allí, bueno, hemos establecido una cercanía que dentro de las ocupaciones que tenemos, pero ya, bueno, mira por dónde vamos por este encuentro. sí, Entonces, para mí lo considero algo muy bonito y, y siento así, pues, que después tuvimos la oportunidad de hacer una buena caminata a través de ese mismo parque, todo ese bosque que está aquí en San Sebastián de los Reyes, ajá. la zona esa de dehesa, y, y bueno, y estuve compartiendo todas tus preguntas y te comenté sobre mí muchas cosas y a la vez tú me comentaste. Después tuvimos la oportunidad un día de hacer otro encuentro, pero ese día yo estuve, no sé por qué, me dio como una laberintitis y no Mm. estaba en muy buenas condiciones, pero algo mágico pasó con el test que me preparaste, Ah, que sí. porque después averigüé sobre, justamente, mira, como al siguiente día, alguien me comentó sobre ese té que es de jengibre Con cúrcuma. con cúrcuma, de jengibre con cúrcuma, y alguien me comentó que justamente es específico para eso, para que tú veas. Y porque, Ostras. sí, 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 es que me lo tomé allí, porque cuando estábamos arriba yo estaba haciendo la práctica y me paré porque estaba, Sí. sí, pero después, cuando yo me tomé el té, se me pasó. Ujú. Y yo me fui no me acuerdo no me acuerdo cómo es el nombre de ella. Vicky. Sí, ajá, entonces cuando yo iba, como que si no tenía nada, Ah. sí, Mm. entonces ese tipo de cosas son muy bonitas porque eso, digamos que esas son cosas que ocurren en el campo de energía donde nos movemos, que aunque no sabemos cómo, pero funcionan. Mm. ¿Sí? El, sí, no, la verdad que cuando nos conocimos yo estaba paseando con una amiga cerca de mi zona donde yo vivo y os vi practicando y ya desde entonces pues nos quedamos charlando y hablando y ya desde entonces pues surgió ahí una afinidad y una conexión y bueno, pues hemos tenido varias charlas súper interesantes a nivel privado y ya era hora que pudiéramos grabarlas y que nos escuchara. Sí. Quiero saludar a Oscar y a María, nuevos espectadores, y a Edward, que nos escucha desde Colombia, o sea que traspasan las fronteras, esto de las redes. Sí, O sea que... Y ya vamos con la primera pregunta que es, bueno, cuéntanos antes de nada qué tienes que ver tú con la ciencia, cuál es tu relación con la ciencia y cómo relacionas el tema del yoga con la ciencia. Cuéntanos un poquito. bueno, digamos, yo eh, nací en Venezuela, en Caracas, y Ujú, bueno, y toda mi vida transcurrió allí y dentro de todo mi proceso llegué a ser profesor de la Universidad Central de Venezuela en la Facultad de Ciencia, en la Escuela de Química. Eh, Hacía investigación en el Laboratorio de Resonancia Magnética Nuclear, que es orientado hacia la parte de análisis de sistemas complejos, naturales, sistemas naturales complejos, como ácidos húmicos, públicos, polisacáridos, cosas así, ¿no? Bacterias, y todo eso. Este, y, y paralelamente daba docencia en físico-química y entre las materias que, que dicté allí estaban termodinámica, eh,
este, eh, física, curso de física Física cuántica. cuántica para sí, física cuántica para químicos, átomos y moléculas, que es, es química cuántica, Ujú, ese tipo de física estadística, termodinámica, ese tipo de, ujú, ese es el tipo de materias que yo daba. Y que son materias que requieren eh, mucha parte de matemática. Entonces, y bueno, esa vida, esa parte de mi vida transcurrió más o menos unos 30 años ujú, y dentro de eso, dentro de la ciudad universitaria, está el espacio de deporte y en la parte de deporte estaba la parte de yoga y por una situación personal, eh, una persona me dijo, me habló sobre el yoga y yo mm, fui a ver de qué se trataba. En ese tiempo yo no tenía ningún interés por nada espiritual ni nada de eso, porque andaba en mi mundo de la ciencia. científico. Sí, y, y bueno, y ahí empezó un camino que ya va, ahora en septiembre, tengo 28 años en la práctica de yoga, desde aquel entonces que comencé y nunca he parado. Y, y digamos que sigo en constante aprendizaje porque el yoga es algo sumamente extenso y una vida, aunque nos dediquemos nada más a eso, no alcanza para, al- para cubrir ni siquiera ni la, ni la octava parte, ni la décima parte de todo lo que es el yoga. Entonces, ¿Y, cómo lo relacionas con la ciencia? bueno, para mí la ciencia me ha permitido, como por mi mismo entrenamiento, me ha dado una ventaja y una desventaja. Una Ajá. ventaja en el sentido de que esa formación, esa formación de investigar, de buscar, me ha llevado a siempre a estar buscando dentro del yoga, siempre indagando, ¿verdad? ¿Cuál es la Ujú, desventaja? Que como yo tengo un entrenamiento de científico, ujú, entonces te limito un poco en esa parte bonita que es la intuición, ¿entiendes? ya. Te restringe un poco, y entonces, eh, y, y la intuición es muy importante porque te permite vivir experiencias sin necesidad de estar explicando mucho, ¿no? Entonces, pero la parte científica siempre quiere como, entonces allí se te mete el ego y entonces el ego siempre quiere como hacerte demostrar que sabe mucho cuando en realidad no sabe nada. ¿Entiendes? Entonces, entonces hay que saber cómo jugarse allí eso, pero también es bonito cuando uno sí, yo siempre tiendo como a explicar a las personas por qué ocurre, cómo es la práctica, por qué ocurre así. Tengo como esa tendencia, que es producto de A esa, nivel a nivel cerebral, ¿no? Como hablando de neuronas o hablando de sí, sí, de todo lo que implica todo esto, ¿no? físicamente. Pero sí, entonces es como algo que lo tengo arraigado y siempre me conecto con eso.
Pero como te digo, tiene la otra parte así que cuando lo malo está cuando eso te desconecta de la intuición, ¿verdad? Mm, Em, de esa conexión, porque la intuición es producto de esa conexión con todos esos campos de energía que están alrededor de nosotros y que son campos de información que, que te están dando orientación en tu camino. ¿Sí? sí. Entonces, en ese sentido, pues, Un amigo mío decía que los yogis muchas veces estamos en lo etéreo, en el aire, en la parte espiritual, y nos falta un poco de tierra, ¿no? De arraigar y de darle ese tipo de explicaciones más físicas a la práctica del yoga, no solo la práctica física, sino meditativa, ¿no? Y sí, que es cierto que los científicos, a través de ese razonamiento y de esas explicaciones, pues le dan esa base científica que al final también convence a gente que puede estar más reacia, ¿no? A la práctica del yoga. sí. Fíjate que, digamos, como en lo relacionado con el tema que hacia donde apuntamos hoy, hay un neurocientífico francés que se llama Michel Levan, que, Ujú. que por exceso de trabajo se vio en una situación de que un día que se levantó y tenía una parálisis facial. Y Ajá. esa parálisis facial lo llevó a que tuvo que ponerse en reposo, en descanso, en silencio, y, y a través de entrar en ese estado de silencio, él logra mejorar y eso lo llevó a investigar sobre el silencio y de hecho escribió un Por- libro, ¿eh? ¿Cómo se llama el libro? ¿Te Cerebro acuerdas? creo que Cerebro y Silencio. Y él estuvo, ¿y el autor lo puedes recordar? Michel Levan Cuyen, Michel Levan. sí, Cuyen, Michel Levan Cuyen, se escribe Q-U-Y-E-N, Cuyen. Ah, ok. Michel Sí, Levan, porque y él estuvo en silencio, estaba durante todo el día en silencio, o cómo hacía, qué hacía. sí, por lo que veo, el paso tuvo que ponerse a reposar y a estar en silencio. Y a través de esa situación es cuando él empieza a darse cuenta del potencial que tiene el silencio. ¿Ves? Entonces, Sí. entonces fue una buena oportunidad para él como científico que una situación incómoda para su salud lo llevó a encontrarse con un potencial del cual a lo mejor él ni tenía ni idea de ese potencial que estaba allí. Así como también hay el Mm, caso de una doctora que investigaba sobre el cerebro, específicamente sobre esquizofrenia. ¿Qué pasó con ella? Ella se dedica a estudiar sobre la esquizofrenia porque ella tenía un hermano que era esquizofrénico. ajá. Entonces ella empieza, un día está en su casa y le da un ictus y empieza a perder contacto en la parte lógica, el cerebro Ujú. izquierdo. Y entonces, como pudo allí, mientras lo que le quedaba como porque el cerebro lógico es A, B, C, D, E, ¿no? Así en ese orden. Entonces ella, mientras lo que le medio quedaba allí, buscando en las tarjetas, trató de llamar a sus compañeros, logró comunicarse con dificultad porque no podía distinguir los números en el teléfono. Fue toda una complicación, pero lo cierto es que ella logra hacer la llamada y la van a rescatar
y logra salir de eso, la tuvieron que operar y todo, y ella cuenta que ella nada más le quedó funcionando fue el cerebro derecho. Ajá. Y en esa experiencia del cerebro derecho, ella veía cómo todas las cosas estaban fluyendo sin separación, estaba unida con todo, ¿no? Ella sentía como las partículas de las paredes interaccionaban con ella y todo eso. Ujú. Este, digamos que ella quedó como en un estado, como dice ella misma, del nirvana. Ella experimentó el nirvana, este, Ujú. porque quedó nada más funcionando con su cerebro izquierdo. ¿Ves? Entonces, y digamos que entonces después cuando ella se recupera, ella empezó a dar charlas sobre esto y empezó como a indagar mucho sobre el cerebro y la meditación y los beneficios que podía tener. Así como también hay otra investigadora que este, estaba muy tensa y no me acuerdo exactamente cómo fue la razón por la cual ella entró a hacer meditación y, y entonces empezó a experimentar cambios en ella y ella trabaja en la parte de resonancia magnética nuclear de imagen. Entonces Ajá. empezó a hacer medidas y viendo cómo cambian las conexiones neuronales a nivel cerebral cuando tú haces meditación. Entonces, este, todo lo que llaman la materia gris, que son conexiones neuronales, empezó a aumentar a los 6 meses de práctica. ¿Eh? Entonces, empezó como a indagar sobre ese tema y empezó a aportar, digamos ya, digamos, las implicaciones, los cambios que tiene a nivel orgánico, las prácticas como de meditación y así, bueno, y por ahí digamos, en los últimos años han empezado a investigar sobre los beneficios que tiene el yoga, pero ya medidos. Por ejemplo, se han medido cambios en los metabolitos eh, con resonancia magnética, los cambios que hay, por ejemplo, para personas que tienen problemas de ansiedad, problemas de depresión, cómo Mm. la práctica de yoga cambia metabolitos allí que los sacan de esos estados depresivos. ¿Sí? Entonces, este, y de hecho, en, en muchos de estos artículos están empezando a salir en revistas así que son científicas reconocidas, pues, ¿me entiendes? Entonces ha habido Cuando, un cambio, ha habido un cambio al respecto, ¿ves? Ya, cuando hablas de silencio, a nivel cerebral, lo que se produce es que se aumenta la materia gris del cerebro y realmente bajan los niveles de estrés. sí, bueno, a nivel de cerebral, fíjate, hay una cosa, este, el cerebro, según un físico francés que se llama Jean-Pierre Mallet, el cerebro es un decodificador de información, ¿no? Ajá. Entonces, en realidad, eh, digamos que hay varios aspectos, ¿no? Que la mente, ¿qué es lo que alimenta o qué es lo que hace que haya una mente? Lo que hace, de acuerdo a Pantalali,
Lo que hace que hay una mente es los pensamientos. Cuan- La mente es el ego. es el mecanismo a través del cual se expresa el ego, ¿verdad? Ujú. El ego, si no hay mente, el ego queda desfasado, no tiene dónde agarrarse, ¿verdad? Y la razón por la Ujú. cual tendemos como a pensar en muchas cosas negativas, a tener muchos pensamientos negativos, es porque el ego siempre trabaja desde el miedo, ¿verdad? Y entonces, por eso es Sí. que hay tanto pensamiento negativo. Pero entonces, el segundo sutra de Patanjali que dice Yoga Chitti Vritti Niroda, que cuando se Es calma, calmar, ¿verdad? Cuando se calmar calma las fluctuaciones, ¿no? las Mentales. Esa es la fluctuaciones, definición de yoga, ¿no? sí, en sí, Bueno, una de ellas. sí, cuando se Sí. calma esas fluctuaciones de la mente, entonces no, cuando que son los pensamientos, no hay mente, es el estado de no mente. Cuando hay pensamiento, desde el punto de vista de Patanjali, hay mente. ¿Ves? Y cuando Entonces, hay, y cuando hay pensamiento, siempre hay miedo. O se entonces puede transformar el miedo. se puede porque cuando hay pensamientos negativos, ¿no? Porque para que haya miedo, tiene que haber pensamientos negativos. ¿Eh? Entonces sentimos miedo porque está ahí el pensamiento negativo dando vueltas. Entonces, pero eso, digamos, es como un nivel, es como un nivel. Pero entonces hay como varias capas de silencio, ¿verdad? Primero, Ajá. porque desde el punto de vista físico, está el sonido, que es que cuando no hay silencio hay sonido, ¿verdad? Y reconocemos el sonido cuando hay silencio. Entonces, el, pero el sonido es un movimiento es un movimiento molecular que ocurre por cambios de presión, ¿verdad? Ocurre por cambios de presión en las capas del aire que se Ujú. van al oído, producen vibraciones en el pabellón del oído, después Sí. produce una vibración a nivel del tímpano y los Ujú. huesecillos allí pasan esa información a la cóclea que se llama como el caracol allí, y eso se conecta con el nervio coclear, ¿no? Y Ujú. va al cerebro quien escucha es el cerebro realmente. Esa es Quien, la primera capa, sí, la capa del silencio, la que está relacionada físicamente con el que sonido, es ¿no? Y física. cuando esa capa ya no existe, Entonces cuando ya no está esa capa física, está el otro ruido que es el ruido interno, que es el de la mente, ¿verdad? ujú, Entonces, que es el ruido de los pensamientos, ¿verdad? Que, que, que muchas veces algunos pensamientos los estamos haciendo nosotros, pero muchos de nuestros pensamientos son repeticiones y repeticiones que repetimos todos los días. Y otros pensamientos que no sabemos de dónde diablo vienen, ¿verdad? Que son todos los que ahí es donde se ve que estamos conectados con fuentes donde llegan pensamientos que vienen de otra fuente y el cerebro lo que está es decodificando esa información. Pero cuando calmamos ajá, esos pensamientos, ese es un nivel calmar esos pensamientos es como digamos, el estado de no mente es un nivel es otro nivel de silencio, ¿ves? Pero hay un ujú. silencio todavía más profundo que es el silencio de tu ser. Ese sería el estado de Samadhi.
que es como, ¿O no? sí, podría estar relacionado, porque es el estado con tu ser y es el estado de conexión con la divinidad. Y, y el silencio ese silencio tiene una expresión, pero que no da, que Perdona no, que te corto. dime. No, ese estado de silencio y de conexión con el ser, en yoga llamado de samadhi, que para los que no conozcan es el último paso, ¿no? Del árbol del yoga, eh, es la conexión con la divinidad y con el ser, con la unidad, como que todo, Sí, desenfocarte de ti y enfocarte en que todo es uno. ¿Algo así? sí, y eso tiene por decirlo de alguna manera, tiene un lenguaje. Ese silencio tiene su lenguaje, pero no ¿Y cuál es, es? no es el lenguaje que nosotros conocemos. Ese silencio, cuando llega, rebota de nuevo hacia el cerebro, eh, lo sale descodificado como un mensaje, pero en realidad eh, es algo que recibes, pero que no es un lenguaje como el que usamos nosotros. Ve, Ya. por ejemplo, yo una vez tenía que ir a dar un taller en una ciudad que quedaba lejos de Caracas y la situación para trasladarme para allá fue muy incómoda y, y yo me sentía muy mal y me quería devolver. Y, y yo experimenté una sensación que después se tradujo en lenguaje, dice, como para que yo entendiera, se tradujo esa sensación, se tradujo en lenguaje y me decía que yo iba para ese sitio a hacer un servicio a la divinidad, Ajá. que eso que no era algo para mí, sino que ese era un servicio que yo iba a hacer a la divinidad. Y cuando yo, después de esa sensación, sentí esas palabras dentro de mí, se me quitó toda la angustia que tenía y me quedé tranquilo. Y llegué a la ciudad donde iba y de verdad que fue espectacular todo lo que viví, el trato de las personas, la experiencia. Fue un taller de Ashtanga, Ujú. teórico práctico y fue una cosa genial, o sea, en todos los sentidos. Y puede ser porque, por el tema de que tú, o sea, voy a intentar explicar lo que dijiste, lo que has dicho, ¿no? Y tener la sensación de que no tenías miedo a lo que iba a suceder, ¿no? Era como una sensación de conexión de que, de sensación de que, que lo que estaba pasando tenía que suceder y pasar como era, ¿no? Sí, sí, exacto. Lo que pasa es que, fíjate, el problema es que el- la forma de trasladarme para allá fue demasiado, por la situación que había en Venezuela, eh, el traslado, donde iba, las condiciones eran muy Pero, incómodas, ¿verdad? ujú. Entonces, pero yo estaba como atrapado en esa experiencia de percepción, en la percepción lo que estaba experimentando, lo que estaba viendo, el entorno, los olores, lo que veía, lo que escuchaba, el ruido, todo eso me perturbó mucho Ujú. y fue como que tenía que trascender todo ese ruido, ¿verdad? Ya. Trascender todo ese ruido para poder ver realmente a lo que yo iba.
¿Crees que el tema del miedo, has dicho, ¿no? El ego siempre trabaja desde el miedo. Y a Sí, mí un tema que también me encanta abordar y es un tema que, no sé, en Venezuela, pero aquí en España es un tema un poco tabú, ¿no? Que es el tema de la muerte. Para mí el miedo es como tiene que ver mucho con el tema de la muerte, con la sensación sí, de que tenemos miedo a morir no solo físicamente, sino emocionalmente, en el trabajo, en cualquier tipo de situación, ¿no? sí. Eh, Desde el punto de vista del yoga y de la física cuántica, ¿qué tiene que ver eso? ¿Cómo se aborda el tema este de la muerte? Mm, l- en realidad, la muerte es una definición que le hemos puesto los humanos, pero en Sí. realidad es simplemente una fase de la transición de la vida, de la misma vida. Por ejemplo, el nacimiento también le pudimos haber llamado muerte, porque tú estás en el vientre materno, bajo unas condiciones excepcionales de comodidad, Ujú, tranquilidad, y entonces cuando sales de allí es un cambio. También eso le pudimos haber llamado muerte con respecto a esa comodidad, a ese confort que tenías allí, donde recibías el alimento. Claro, digamos, estamos en el caso de que hayas sido un niño que hayas recibido amor desde que estás en el vientre, ¿no? ujú, ujú, Este, pero sin entrar en otros detalles, pero digamos desde ese punto de vista. Pero eso allí también lo podemos ver como la muerte de ese estado embrionario, de ese estado de estar en el vientre materno. ¿Eh? Entonces, ujú. en realidad es, es una continuidad de la vida, eh, donde, donde cuando dejamos el cuerpo físico digamos, es conectarnos más con lo que somos y, y experimentar, y lo que vamos a experimentar posteriormente depende un poco de cómo nosotros estamos relacionados con el cuerpo físico. Si nosotros estamos muy apegados al cuerpo físico, en ese proceso que viene a continuación, nos vamos a experimentar como formas parecidas a la parte física. Ujú, Pero si no tenemos demasiado apego, o si no tenemos apego con el cuerpo físico, nos experimentamos más como conciencia, más sin forma. ¿Eh? Entonces, si cuando estamos demasiado apegados al cuerpo, que tenemos nos llama mucha atención el cuerpo y nos conecta, entonces, en ese caso, entramos en una transición, pero entonces nos vemos como cuerpos. ¿Eh? ujú. Te voy a Pero, hacer una pregunta sí, perdona, sigue, sigue. no, no, dime, pregúntame por qué. Un ejemplo muy claro que me ha sucedido hoy. Una gran amiga, hoy es el aniversario de hace 5 años de la muerte de su padre, una muerte bastante traumática. Ya, Entonces, fechas de este tipo producen a nivel físico y a nivel cerebral una serie de conexiones que no solo te sientes mal por el recuerdo y porque dices tal día como hoy, sino que a nivel físico también lo puedes sentir. claro, sí, pueden, Mm. porque, digamos, Y es por el apego, por el ¿o por qué? apego, porque el apego es una forma de energía, ¿entiendes? O sea, entonces, y también ahí está metido nuestro ego, porque
nuestro ego siempre está buscando dónde, digamos, cosas donde asirse, cosas donde asegurarse, una casa, un coche, una pareja, entonces siempre estamos buscando algo que es supuestamente seguro, pero ¿qué sentido tiene la seguridad en un mundo material que es impermanente, donde Ya. todo se está transformando y desapareciendo? ¿Eh? Entonces, Mm. nos apegamos a cosas que son inestables, que no tienen ninguna estabilidad, que son en sí vacías. Porque, por ejemplo, el cuerpo está conformado de átomos y moléculas, y los Ujú. átomos en sí son inestables. Los átomos son hechos de partículas que también son inestables, que están desapareciendo y Ujú. apareciendo. Ujú. Entonces, es decir, que la impermanencia es algo que llevamos, la impermanencia es parte de este mundo material, ¿verdad? Porque este mundo material Ujú. está hecho de eso, de esas estructuras, y esas estructuras son inestables, aparecen y desaparecen. Entonces, no hay nada aquí como dice la canción, nada dura para siempre. Dice la canción así, una Mm. canción de salsa, que te has metido en el mundo de la salsa, ¿Cuál es? que ¿Cómo se llama de qué grupo? dice, ¿cómo es? Tenemos que recordar, el cantante se llama Justo Bentancur, creo que es un Ah, no puertorriqueño. sé. Dice, nada dura para siempre, tenemos que recordar que no existe eternidad, como el campeón mundial. Entonces, bueno, y por ahí se va, ¿no? Mira, no, nos preguntan que creo que lo he dicho al principio de la charla, que estamos abiertos a cualquier tipo de pregunta y de comentario, no Sí, solo sí. durante la charla. Si es durante la charla, mejor, porque probablemente respondamos a más de una persona con las preguntas, sino que también podemos hacerlo después. Héctor, nos dicen que Héctor Lavoe también la canta esa canción. Ah, vale. Sí, sí. Que, que nos preguntan que el karma, que si la muerte tiene que ver con el karma. Bueno, lo que es el karma es el principio de acción y reacción, es la segunda ley de Newton en el universo. El principio de acción y Claro, reacción. a mí Entonces, me gusta explicar esto porque creo que mal enfocado, ¿no? Que hay muchas frases motivacionales que dicen, el karma te trae, si tú haces esto, el karma te va a traer lo mejor, y, ¿no? Como que si tú amas, te van a amar, si tú, yo qué sé, quieres encontrar pareja y amas a todos, seguro que te aparece esa pareja, ¿no? Que el karma, desde mi opinión y lo que yo he ujú, estudiado, que tiene que ver con una relación con el universo. Es sí, decir, que tus acciones y tus pensamientos y tus emociones se reflejan en el universo, claro. pero no se reflejan como tú quieres que se refleja en el momento que tú quieras que se refleja y con quién tú quieres que se refleje. Sería muy fácil. No, Y sí, no, claro, lo y, es, explico porque, y eso es lo que hace que a veces, por eso es que muchas veces, no, eso que tú acabas de decir es bien importante, porque eso es lo que hace que no nos demos cuenta muchas veces
y no tengamos cuidado con nuestras acciones. Claro, pensamos que, ¿Entiendes? que el resultado, como no viene, ¿para qué voy a recoger un papel del suelo si mañana va a seguir igual del sucio la calle, ¿no? Por Sí, ejemplo. sí, por eso que te digo que es el principio, la segunda ley de Newton, el principio de acción y reacción. Entonces, el universo, como tú estabas diciendo, te responde, o sea, el universo es tu espejo, o es nuestro espejo. El universo nos Ujú. está diciendo cómo estamos nosotros. El universo es una radiografía de cómo estamos, ¿verdad? Entonces, lo que yo estoy experimentando en el universo es como yo estoy. Cuando tenemos este conocimiento, en lugar de quejarnos, oye, entonces me digo más bien, ¿qué es lo que estoy haciendo o qué es lo que estoy dejando de hacer para que el universo me esté reflejando esta situación en este momento? En lugar de caer en el drama del pobrecito yo, ¿por qué me ocurre esto? Claro, ¿Ves? claro. Mm. Y Entonces, quiero que expliques. Sí, dime, dime. entonces, entonces resulta, nosotros en ese proceso en nuestro accionar, vamos generando el karma, bueno o malo, en nuestras Ujú. acciones. Y, y vamos recibiendo respuestas en el universo, pero como tú acabas de indicar, esa respuesta no necesariamente es inmediata, sino que Mm. esa respuesta puede aparecer un tiempo después en otro proceso de vida, cuando ya tú ni siquiera te acuerdas, si nosotros nos preguntan en este momento, o yo te pregunto, este, Juan, ¿qué estabas haciendo tú hace 2 lunes a las 5 de la tarde? Seguramente te vas a quedar como buscando el lunes, hace Sí. 2 lunes a las 5 de la tarde, ¿qué fecha era? Bien. Y para precisar, justamente qué era lo que estabas haciendo en ese momento a las 5 de la tarde. Ajá. ¿Tiene? Entonces, imagínate cuando, claro, ahí entramos en el paradigma de otras vidas, cuando te aparece ese rebote del universo, que mucho menos lo vamos a entender, ¿no? Mm. Entonces, es decir, la relación que hay cuando en ese proceso de transición, por eso en realidad yo lo veo como una continuidad nosotros somos un continuum de vida, ¿no? Ujú. Y en ese continuum de la vida, de ese proceso de vida, vamos llevando eh, esas experiencias, seguimos con esa carga hasta que son energía de información que va con nosotros, con nuestra energía vibrando con nosotros, campos de energía que van vibrando con nosotros como campos de energía que somos, Ujú. que va vibrando allí y entonces esos campos nos van acompañando y en la medida que nosotros vayamos transformando eso en nuestro campo de energía, nuestras vibraciones, esas vibraciones que generamos en algún momento ya no van a ser compatibles con nosotros porque logramos hacer una transformación en nuestro campo de energía que ya entonces esas energías se irán transformando en otras energías con otras vibraciones. ¿Ves? Mm. Por ejemplo, También me... ajá, Dime. disculpa, este detalle bien importante que con respecto a los pensamientos. Nuestros pensamientos es una vibración.
Y vamos a suponer que yo tengo un pensamiento negativo en este momento, ¿verdad? Ujú. Y en alguna parte del planeta hay una persona que está queriendo hacer daño a otra persona. Y ese pensamiento negativo que yo estoy generando entra en el campo de energía de esa vibración de esa persona que le quiere hacer daño a otra. Y es como decir, Ujú. puede ser la gotita de agua que rebosa el vaso para que la otra persona tome la acción y le haga daño a la otra. Entonces yo, con mi pensamiento negativo, contribuí a que aquella acción se diera. ¿Ves? Entonces, por ejemplo, ahí con nuestros pensamientos negativos contribuimos a que las guerras sigan ocurriendo guerras, con nuestros pensamientos negativos, nuestra esa, generando eso también son energías que, que van contribuyendo a, a hacer daño, así como también con nuestros pensamientos positivos, sanos, eh, también contribuimos a que ocurran cosas bonitas. ¿Ves? Claro, pensamos que las guerras solo están fuera, pero en realidad la mayoría de las guerras están muy dentro de uno, ¿no? Nosotros estamos allí, formando parte de todo eso. Y ya para ir finalizando, nos quedan un par de minutos solo, pero quería también hablar del Dharma, ¿no? Porque mucha gente conoce el karma, pero el tema del Dharma, que es súper importante y que tiene mucho que ver con todo lo que hemos estado hablando, pues hay menos conocimiento en torno a eso. ¿Qué es el Sí. Dharma? El Dharma es tu misión de vida, Eso es. lo que tú vienes a hacer. Ese es tu Y Dharma. ahí, O sea, hay gente que ahí, dicen que el Dharma es como karma positivo. No, no, hay karma positivo y negativo. El Dharma es tu misión de vida. Es encontrar a lo que tú vienes. Tú tienes una misión. y ahí estás en silencio. Aunque haya ruido fuera, porque tu mente está tan conectada con eso que estás haciendo que, que es paz en sí, ¿no? Es presente, Sí, es samadhi. sí. Entonces, el, el estado de, el estado de ese silencio interior, o sea, por eso es que la divinidad se comunica con nosotros a través del silencio. Pero como nosotros eh, hemos creado a la divinidad o a Dios como semejante a nosotros, entonces Ujú. queremos escuchar que nos diga alguna frase y no, Ya, ¿entienden? ya. Eh, entonces no es eso, no, a eso me refería que le dije un lenguaje por ponerle un nombre, ¿no? Sí, sí, sí. Ese Yo creo que silencio, ha sí, quedado claro. sí, ese silencio tiene un lenguaje que no tiene nada que ver con el lenguaje. Por ejemplo, hay una película que a mí la recomiendo que me llamó mucho la atención que se llama Black, Black. sí, como negro, en inglés Black, una Ajá. película hindú Sí. que está basada Ah. en la experiencia de una niña que nace ciega y sorda y por lo tanto muda. Ujú. Imagínate una persona que solamente conoce la oscuridad y solamente conoce el silencio. ¿Cómo hace para comunicarse en este mundo material cuando nosotros, aun cuando todos los sentidos activos, tenemos dificultades para comunicarnos? Mira, nos dice
una espectadora, Paquita, una alumna mía, que ella tenía pensado que el Dharma era lo que la vida nos debe a nosotros y que el karma es lo que debemos si pagamos en la vida física, ¿no? Yo creo que está equivocado, ¿no? Porque hay conflicto y hay como ideas erróneas en torno a tanto al karma como al Dharma. El conflicto que en realidad a mí me surge es que hay personas que no saben cuál es su Dharma Sí. y que Y se pueden pasar una vida entera buscando. claro, sí. Porque él es, digamos, en cada uno de nosotros tiene su misión. Y en el Ujú, camino nos hemos perdido de la misión. Y entonces sí. hemos entrado en el mundo de las experiencias y perdimos esa misión, ese, el saber cuál, qué es lo que teníamos que hacer. ¿Eh? Ujú. Entonces, Bueno, voy a ir terminando. sí, Ujú. Voy bueno, a ir terminando, voy a hacer un pequeño resumen vale. y si hay más preguntas, pues lo podéis poner en los comentarios y nos encantaría que compartierais esta charla. Probablemente haremos más porque yo me he quedado con ganas de seguir profundizando en el tema. Pero bueno, hemos empezado hablando un poco de la relación que tenía tanto la ciencia y con el yoga, en el sentido de que la ciencia busca finalidades, ¿no? Busca explicaciones a aquellos procesos mentales y físicos. Y el yoga tiene mucho que ver con la intuición, ¿no? Entonces, en el caso de Gardo, pues fue una mezcla perfecta que le ayudó un poco a ver los dos polos, ¿no? Y a profundizar mucho más dentro del campo del yoga. Luego dijimos que físicamente aumenta la materia gris del cerebro y cambia los metabolitos. La práctica del yoga y la práctica de la meditación y del silencio. Y hablamos de tres capas del silencio. La primera capa, que es la capa física, cuando hay ruido o hay sonido. La segunda capa, que es el ruido interno de los pensamientos. Y la tercera capa, que es el estado del ser, el estado de conexión, el estado de unidad con la naturaleza, ¿no? Esta meditación profunda en la que tú no estás, sino que eres parte del todo. Y también abordamos un poquito el tema del miedo y de la muerte, relacionándolo con la mente y con los pensamientos negativos, ¿no? Diciendo que el conflicto surge en el apego, que, que es una forma de energía. Y nos quedó por definir si el apego es negativo o es positivo. Yo creo que más que sea de un polo o de otro es necesario también. De alguna forma, la idea es intentar desapegarnos lo más posible, pero también es un mecanismo un poquito de defensa. ¿O qué opinas en torno a esto? Bueno, digamos que el, digamos que hay cosas inevitables por las cuales tenemos apegos, ¿verdad? Ujú, Pero yo creo que lo que ayuda a que nos manejemos de una manera más sana con el apego es entender la impermanencia del mundo material. mm, ¿Entiendes? mm. O sea, Y sí, entonces, sí, si también todo es impermanente, desde a nivel de las partículas más mínimas, de fundamentales las que células, conforman, ¿no? sí, que lo más pequeño, las partículas que conforman los átomos, es impermanente. Entonces, es un mundo ilusorio y esa la permanencia es una ilusión. Entonces, por lo tanto, y eso no es lo que nosotros somos. En realidad lo que pasa es que nosotros ni somos mente ni somos cuerpo, sino la mente y el cuerpo es el vehículo que utiliza el ser para expresarse en esta densidad, en esta dimensión.
pero, mm, pero el apego con el cuerpo, con la mente, nos hace creer que somos eso. Entonces, cuando empezamos a indagar y a encontrar realmente lo que somos y entendemos que no somos cuerpos, eso no quiere decir que no vas a cuidarte, que no vas a cuidar tu salud, que no vas a hacer cosas para beneficios, para que tu cuerpo esté en buenas condiciones, ¿entiendes? mm. Pero tienes que entender Es, que por mucho que lo cuides, es impermanente. claro, claro. Es como el hogar, ¿no? Llegar al hogar, llegar Claro, a, exacto, a- independientemente de que como muta y como cambia y como se lesiona y como envejece y como crece y como... Pero tener la sensación de tener un hogar sano y claro, buscar cuidarlo, pues en realidad físicamente y emocionalmente te hace sentirte mejor y tener claro, mejor autoestima. claro, porque tu Y alma bueno, se hemos expresa terminado allí, tan... tu alma se puede expresar allí. Por eso Mm, que el mm. yoga, para mí el yoga es un acto de amor. ¿Ves? Hacia ti y hacia el otro, ¿no? Ya, Porque la claro, forma, tú te es cuidas una, y cuidas. claro, y entonces por eso que digo, yoga el camino del corazón, porque es un acto de amor. En todo, Sí. entonces, si, por ejemplo, si la persona quiere saber si realmente está haciendo yoga, tiene que leerse el Bhagavad Gita Ya. y te vas a dar cuenta Bueno, si realmente, sí, sin caer en la parte, la connotación religiosa que pueda tener el texto, ¿no? sí, 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 sí. ¿Entiendes? Yo lo resumo en ser buena persona. Claro, Creo que el valor del ser humano y la conciencia global y el tener una serie de conciencia común y pues es de ser buena persona. En el momento que yo en mis clases digo que no puedes hacer una buena práctica de yoga si luego tratas mal a un camarero, por ejemplo, ¿no? O claro, a tu hija, claro, o a exacto. una planta. Entonces, Es y bueno, al final contradictorio. hemos, claro, hemos recomendado tanto la película Black como el libro de Michel Levan-Cuyen, Cerebro y Silencio. Y bueno, decir que Gardo da clases online, clases particulares y que tiene un grupo en Barajas, ¿verdad? Estaba allí, De pero en ese yoga. momento no estoy, pero estuve allí, Ajá, sí. ajá. Entonces, Y bueno, yo también imparto clases en Madrid y organizamos retiros. El próximo es en octubre, relacionado con el silencio y con el yoga. Y me encantó una de las cosas que hablamos a la hora de preparar, y ya acabo con esto, ¿no? Bueno, cuando preparamos la charla que dijimos que a ver si teníamos espectadores que tuvieran preguntas para resolverlas y para comentar, ¿no? Y tu respuesta me encantó, que fue que el objetivo de esta charla es que cada espectador se haga más preguntas, no dar respuestas, ¿no? sí, así es. Que las personas queden siempre con más preguntas más que buscar, porque, porque somos buscadores. O sea, Mm, todo lo que dijimos aquí no quiere decir que son verdades absolutas. Una de las cosas que yo siempre le digo a las personas, que por favor creen todo lo que te diga, porque lo estoy diciendo de corazón. Pero por favor no me creas nada de lo que te diga también, o sea, bien. sí, al final Este, es una opinión, ¿no? sí, Todos son opiniones en función de lo que mm, hemos vivido y de lo que hemos estudiado o de las relaciones que hemos tenido. Pero en realidad no hay una verdad absoluta. Coge lo que tú necesites y lo que no, deséchalo, ¿no? sí, sí, porque Mm, este, más bien, y también de las preguntas de las personas también, porque todo esto, si estamos aquí es porque estamos en un proceso de aprendizaje igual que cualquiera. Y de ujú. las preguntas de las personas también aprendemos.
¿eh? claro. Y no Mm. necesariamente tenemos que tener una respuesta a una pregunta. ¿Eh? Claro, y a mí me preguntan mucho, ¿no? ¿Qué tengo que hacer para estar mejor físicamente, para comer más sano y para... Y yo creo que en el fondo cada persona tiene sus propias respuestas, porque vive en su cuerpo y en su mente. O sea, que esa pregunta que esa persona me hace a mí, en realidad se la puede responder a sí misma. Claro. Mm. Así que, bueno, pues nada, amigo, que ha sido un Bueno, placer. igual, igual, Te mando un fuerte abrazo. igual. Y gracias a ti, Eh, gracias por la se, invitación y se gracias por, repetirá claro, seguramente. gracias por estos momentos de paz, Igualmente. momentos Y de amor seguimos y en de paz. contacto. Sí, Un fuerte abrazo. date. Namaste. Namaste. Ujú. Gracias a todos. Nos vemos.